qué querés que haga? ¿Que expropie del sur? No sé, vos sos el presidente. Es tu jurisdicción. No, es tu jurisdicción, esta es tu ciudad. No. Es tu jurisdicción. Y encima te dije que compre más velas, tenemos una sola. No puedo, no me alcanza el presupuesto. Lo estoy gastando en la campaña, en veredas, al pedo y a ver qué más. Pueden ser unos canderitos. Si se nos apaga, me muero de miedo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada lunes ahora, en el horario de 23 a 0:30, aquí en la pantalla de C5N. Y sí, está en parte el país a oscuras, y así lo estuvo durante este último mes. Y hoy asistimos, en boca del ministro Sergio Massa, a un anuncio que busca, ¿cómo decir?, busca contener esta situación. Porque la verdad, mucho más que eso no es. Ustedes quizás no lo recuerden porque hace mucho tiempo, hace como 33 días, el gobierno anunció otra medida respecto de Edesur. Una veeduría que se superponía con una veeduría que ya había antes. Y ahora da un pasito más, muy tímidamente, anunciando esta intervención. Una intervención por 180 días que va a estar en cabeza de Jorge Ferraresi, y que el ministro Massa anunció prácticamente pidiendo disculpas. Aclaró que no va a verse afectada la concesión, aclaró que esto no afecta accionariamente a la compañía, esto para atajarse de eventuales juicios en los tribunales arbitrales como el que hay en Ginebra del Banco Mundial, y no mucho más. Va a devolverle Edesur, supuestamente, porque hay que decir que todavía no está garantizado el mecanismo de indexación ni los plazos, va a devolverle el dinero de los montos mal facturados, porque son mal facturados los días en los cuales vos no tenés suministro y te los cobran igual, pero las definiciones están todas todavía por tomarse. Es un campo minado el que pisa Massa, porque efectivamente está muy condicionado por los tratados bilaterales de inversión que tiene suscriptos Argentina, que tienen origen en los años 90 y que nunca después ningún gobierno denunció. En Brasil, por ejemplo, donde Lula acaba de revertir la privatización que había dispuesto Jair Bolsonaro del servicio eléctrico y donde también revirtió el inicio de la privatización de Petrobras, en Brasil no pasa esto. Si el Estado hace respetar el derecho de los usuarios, no le van a hacer juicio a Ginebra. ¿Por qué? Porque Brasil no suscribió esos mismos tratados bilaterales de inversión. Por eso, esta crisis, la crisis de la cual le vamos a entregar mucha información propia durante este programa, es una crisis que no puede entenderse si no se historiza un poco. En 1992 se privatizó Segva y dio lugar en el área metropolitana a 3 distribuidoras, Edesur, Edenor y Edelap. Pero además, lo que se hizo en aquel momento, en el 92, fue separar los eslabones de producción de energía, transporte y distribución. Y supuestamente, quienes tuvieran intereses en el sector distribución, que es el de Edesur, no podían tenerlo en los otros 2 segmentos. Claro, esto con el correr de los años quedó en letra muerta. Y Edesur acaba de desprenderse de sus activos en generación, o sea, en producción de energía. Cuando digo Edesur, digo Enel, digo la empresa italiana propietaria de la concesionaria a la cual el Estado argentino le encomendó que brinde el servicio eléctrico. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Bueno, porque aquella concesión del 92, ¿sabés a cuánto tiempo fue? ¿Sabés a qué plazo se le entregó el servicio eléctrico a Edesur? A Edenor también a un plazo similar, pero específicamente a Edesur. A 95 años. Casi lo mismo que el bono a 100 años que suscribió Toto Caputo durante el gobierno de Macri, como si fuera esto de conceder por un siglo una práctica habitual de los gobiernos que ceden ante los privados, que le regalan pedazos suyos, pedazos del Estado, a los privados. Un par de años antes de esa privatización, del 92,
se había presentado la ley de reforma del Estado menemista. En la ley de reforma del Estado estaban contenidas las líneas directrices de las que después fueron todas las privatizaciones de esa época. Pero el día que se anunció, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Roberto Dromi cometió acaso el furcio del siglo. El acto fallido que dejó ver su inconsciente por un segundo y que él ni siquiera advirtió en ese momento, cuando dijo: todo lo que deba ser estatal dejará de estar en manos del Estado. Escúchalo vos. De salida del país. Cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hay ejemplos de empresas que brindan servicios públicos de modo eficiente e ineficiente, tanto en el sector privado como en el sector estatal. No es una prerrogativa de unos ni de otros brindar un buen servicio. De hecho, acá enfrente, en Uruguay, la telefonía celular la brinda una empresa estatal. De hecho, el subte de Nueva York lo maneja una empresa estatal del estado de Nueva York. Y de hecho, acá en la Argentina tenemos 2 ejemplos muy concretos de administraciones desastrosas por parte de privados extranjeros que se hicieron cargo de 2 de nuestras principales empresas del país. Aerolíneas Argentinas en la época de Marsans, españoles, e YPF en la época de Repsol, también españoles. En ambos casos se trató de saqueos muy poco disimulados y además que con compañías, con accionistas que brindaban servicios pésimos a los usuarios y también, por supuesto, derramaba esto al país, en tanto se trataba de servicios públicos realmente estratégicos. 10 años después de la concesión a 95 años de Edesur, se dio el primer apagón importante. 10 años después de estas palabras que acabamos de escuchar, antes de los 10 años de la concesión. En 1999 fue el primer gran apagón de Edesur que dejó a 600.000 personas sin luz por 11 días. Acabamos de tener cerca de 200.000 personas sin luz que alternativamente dejaron de tener suministro por 4 días, por 5 días. Aquel fue un apagón mucho peor. Algunos terminaron cobrando un resarcimiento 7 años después, en el 2006, de la mano de una justicia que es lenta, como la Argentina. Pero fíjense, este hombre, Roberto Dromi, que volvió a los titulares de los diarios hace 10 días, 15, cuando Federico Sturzenegger confesó que él le había dicho que apenas asumido Macri lo que tenía que hacer era quedarse con los hoteles de Cristina y con C5N, expropiar C5N. Bueno, es el mismo que en aquel momento decía: nada de lo que deba estar en manos del Estado permanecerá en manos del Estado. Roberto Dromi, después de aquella gestión, se hizo un experto en mercados regulados, como le dicen los privatizadores, y brindó servicios a unos y a otros, colaboró incluso en la estructuración de los contratos de compra de gas durante el kirchnerismo. El kirchnerismo al cual recomendó despojar de sus bienes por la fuerza, al menos según lo que cuenta Federico Sturzenegger. Ahora, lamentablemente, así como muchos aspectos de las reformas de los 90 neoliberales se revirtieron, este aspecto no. Lo que sí pasó con el 2001-2002 es que colapsaron los contratos de concesión de la convertibilidad porque les garantizaban ingresos en dólares y tasas de rentabilidad en dólares ajustadas por la inflación de Estados Unidos. Eso, obviamente, una economía
especificada y empobrecida como la de 2003, 2004, 2005, no lo podía tolerar, no lo podía aguantar, no había plata que lo financiara. ¿Qué se hizo en aquel momento? Se creó en el gobierno de Duhalde, Roberto Lavagna, una unidad de renegociación de los servicios públicos, la UNIREN. Pero esa unidad no pudo renegociar los servicios públicos y lo que terminó haciendo es, en cada caso en los cuales una privatizada le decía, yo así no juego más, si no me dejás subir las tarifas, no juego más, lo que hacía era sacársela y entregársela a un concesionario argentino, en algunos casos cercano al poder de aquel momento. ¿Cuál es el problema de esto? Que terminó alumbrando un engendro que tiene lo peor de lo privado y lo peor de lo estatal. ¿Por qué? Porque conserva la espada de Damocles de los juicios internacionales, en caso de que le toquen un callo al CEO de Enel, por ejemplo, el italiano que volvió provocador hace 24 horas al país a decir, a mí acá no me van a correr y yo vengo y me voy y puse en venta la empresa porque no hay seguridad jurídica. Y a la vez conserva el costo para el Estado de la gigantesca masa de subsidios que tiene que afrontar para evitar que las tarifas suban. El costo, pero no el beneficio. La pérdida potencial del juicio, pero no la potestad de decidir, por ejemplo, a dónde se hacen las inversiones. ¿Qué va a hacer ahora Ferraresi con la conducción de Edesur? ¿La va a desalojar? Porque las potestades de un interventor son mayores que las de un veedor, pero no son plenipotenciarias. Y lo aclaró Massa justamente para evitarse aquel juicio. Dijo, nosotros no vamos a afectar en nada el control de la compañía. Va a haber como una fiscalización externa. Por eso digo, anuncio repetido de hace un mes y 5 días y anuncio más que nada para contener la furia de una población que en plena ola de calor se quedó sin luz y lo sufrió mucho. Claro, Massa sabía que tenía que hacer algo porque además a fin de este mes, ahora, en principios de abril, se vienen facturas súper saladas de electricidad. Mirá, se va a dar un efecto combinado. Por un lado, debuta la segmentación de tarifas, o sea que a quienes no pidieron, no se anotaron en el RASE, en el registro de subsidios, les va a venir un incremento por su poder adquisitivo. Les quitan todos los subsidios menos un 30%. Es un poco más tenue de lo que iba a ser originalmente cuando asumió Massa, porque sus técnicos, encabezados por Flavia Rollón, se dieron cuenta de que iba a ser un sablazo lo que se iba a producir ahora en marzo-abril. Ahora, a eso se le suma el aumento de tarifa general que hubo que llevar adelante por exigencia del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, los subsidios tienen que bajar, las tarifas tienen que subir. Más allá de la segmentación, tienen que subir para todos, en términos generales. Bueno, eso, si bien es menos que la inflación, también se sube al quite de subsidios para los que no pidieron seguirlos cobrando. Y a eso se le suma el efecto calor, porque con la ola de calor que vivimos durante marzo, todos consumimos más que en marzo del año pasado cuando no hubo ola de calor. Y vos sabés, porque hace un tiempo que pasa, que en la factura te cobran el excedente del consumo del bimestre igual del año pasado, o del mes, en caso de que se facture así, te cobran mucho más por el excedente. O sea que hay un triple efecto que va a hacer que las facturas le van a llegar a todos con aumento, pero entre ellos le va a llegar a los 160.000 que en algún momento se quedaron sin luz en el área de Edesur en este último mes. Por eso es que salió este nuevo engendro, esta nueva medida que, repito, no afecta en nada el entuerto que tenemos todavía heredado de la época de Dromi. Pero es algo que está muy vinculado al momento difícil que vive Sergio Massa por una combinación de factores exógenos que se combinan también con el problema heredado, pero propio, del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo esto? Bueno, Massa tuvo la cuarta inflación mensual al hilo que da más alta que la anterior. O sea que la idea de que se estabilizaba por bimestres, por trimestres, de que en abril iba a volver a bajar, iba a estar con un número 3 adelante, todo eso quedó en la historia. Massa necesita recuperar la iniciativa
frente a esto. Y por eso anuncia prácticamente el fósforo contra el apagón, parecido a lo que hacían nuestros títeres en el inicio del programa. Ahora, se da esta situación en el marco de un colapso bancario global realmente muy preocupante, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. La semana pasada la Reserva Federal tuvo que asistir a los bancos de Estados Unidos con más dinero del que puso en la semana en la que estalló la crisis financiera de 2008. Claro, algunos dicen en aquel momento no reaccionó la Reserva Federal, por eso cayó Lehman Brothers, por eso se desencadenó el efecto dominó que terminó desencadenándose a nivel mundial. Bueno, ahora reaccionó, pero el efecto dominó igual ocurre. Hoy las acciones del First Republic Bank, la semana pasada las del Signature Bank, las del Silicon Valley Bank, el fin de semana rescataron al Credit Suisse, un banco de 1860, que quedó en manos de su principal competidor, la Unión de Bancos Suizos, pero que no evitó que hoy volvieran a caer las acciones. Repito, es un contexto muy delicado en el cual, además, lo que terminó de colapsar es el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Y acá se combinan elementos de política y de economía muy delicados. ¿Por qué necesita recuperar la iniciativa Massa? Porque esa inflación con el 3 adelante en abril iba a ser su salvoconducto hacia la candidatura presidencial. Le podía resolver incluso la interna que tiene el oficialismo, con una candidatura conjunta entre Massa y Cristina, o entre Massa y alguien que simbolice inequívocamente a Cristina, en el orden que sea, según cómo se dé el equilibrio de fuerzas y, por supuesto, lo que piensen ellos que pueda llegar a ser una mejor opción frente a una oposición que hoy canta victoria antes de la gloria. Pero Massa se apuró. Hubo unas pintadas que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires que dicen esto: Massa es estabilidad. Claro, aparecieron en accesos a la ciudad, aparecieron en zonas del conurbano bonaerense, sobre todo en la zona sur de la ciudad, también algunos cerca de Ciudad Universitaria. Fue poquitos días antes de que se conociera el 6,6% de inflación de febrero, que claro, le inhibe a Massa cualquier jactancia de estabilidad, ¿no? Porque si hay algo que no tiene un país con el 100% de inflación, es estabilidad. Massa ordenó que no pinten más estos carteles. Hay algunos muy entusiastas que lo siguieron haciendo hasta el final, pero está claro que ese eslogan de campaña no le va a servir. Lo que me dijeron hace un rato fuentes del Ministerio de Economía, que están negociando con el Fondo Monetario, es que el 31 de marzo, o sea, la semana que viene, el directorio del Fondo Monetario trataría la revisión, la revisión en curso, digamos, la que Massa hace un mes dijo, después de su viaje a Indonesia, dijo que estaba aprobada, la trataría recién el board del directorio el 31 de marzo. No es sencillo convencerlos de bajar la meta de reservas, me dijeron esas fuentes de economía. Claro, ya estaba hecho supuestamente. Pero ¿cuál es el problema? Que el Fondo Monetario relaja la meta contenida en su pacto de acumulación de reservas por parte del Banco Central, pero no relaja la meta de déficit fiscal. Y como las reservas se acumulan menos porque no hay cosecha que liquidar ahora que pasó la sequía y que van a entrar 20.000 millones de dólares menos al país, hay que hacer un doble ajuste. El ajuste que ya había comprometido Guzmán el año pasado para llegar a la pauta, a la meta del 1,9% del PBI del fondo, pero además el ajuste necesario para compensar ese medio punto del PBI adicional que no se va a recaudar por retenciones por la caída de la cosecha. A eso el Fondo Monetario le agrega otra exigencia. Quiero que me compensen lo que van a gastar de más en la moratoria previsional, que son otros 0,2 de punto del PBI. O sea, estamos ante un ajuste draconiano que admiten los propios funcionarios de economía deberían llevar adelante en caso de querer aferrarse a la tabla del Fondo Monetario, al ancla del Fondo Monetario, que mucho no está anclando porque tenemos 100% de inflación, y que, bueno, todavía no saben dónde lo van a hacer.
Promete conflicto ese ajuste, obviamente. Conectado con esto está la cuestión del dólar. Hoy el dólar blue tocó un nuevo récord nominal de 384 pesos. Y, claro, son dos problemas en espejo. Por un lado tenés el déficit. Mirá, en enero hubo un déficit de 204.000 millones de pesos. En febrero, lo acaban de anunciar ahora a la noche, después del anuncio de Massa, anunciaron 228.000 millones de pesos de déficit. ¿Por qué? Porque hubo mucha menos recaudación. En parte por la sequía, en parte por la recesión que empieza a insinuarse. Se muerde la cola el ajuste del fondo. Crece menos la economía, se recauda menos, hay que ajustar más. Crece menos la economía, se recauda menos, hay que ajustar más. ¿Cuánto queda para que se cumpla la meta del Fondo Monetario como déficit para marzo, para este mes en curso? 10.000 millones. Tuvimos 208.000 en enero, 228.000 en febrero y ahora quedan 10.000 para marzo. Ya está caído el acuerdo con el fondo. Aun cuando revisen y aprueben las metas del trimestre anterior, este trimestre se está derritiendo adelante de nuestras caras el compromiso que el año pasado refrendó el Congreso de la Nación. O sea, van a ajustar más fuerte y va a estar en tensión tanto el número de inflación como el del dólar. Las mismas fuentes que consulté hace un rato me dijeron que la decisión oficial es no desdoblar el tipo de cambio, que esto fue un rumor, de hecho parte de una interna en realidad, porque el que impulsa un desdoblamiento formal del mercado cambiario, que haya un dólar comercial y un dólar turista como en los 80, es un asesor nuevo que tiene el presidente Alberto Fernández, que ha venido a este programa, Antonio Aracre, el ex CEO de Singenta. Bueno, tanto en el Banco Central como en Economía dicen eso no está para nada en discusión en este momento y juran que ni siquiera hay un papel que se haya movido garabateándolo en el aire. Bueno, hay bronca también en el Banco Central con Emanuel Álvarez Agis, que advirtió, para mí con gran honestidad intelectual, a pesar de haber sido uno de los que defendió el acuerdo con el fondo el año pasado, advirtió que el acuerdo ya no se puede cumplir, que es mejor no pagarle al fondo antes que tener una recesión mayor en este año electoral. Lo que lo putearon, tanto en un lado de la Plaza de Mayo como en el otro. En el Banco Central le dicen el mago Emanuel. Le dicen, a ver, que nos diga él cómo hacer para gastar más y seguir cumpliendo con el fondo. Bueno, lo que él propone es romper este acuerdo que ya está caído de facto por las circunstancias que han cambiado en estos últimos 12 meses y para mí por su letra original. Pero bueno, eso es una apreciación mía. Si la decisión oficial es no desdoblar, lo que el fondo va a presionar es una devaluación mayor. Y en algún punto, dada la exigencia que hay por delante de más pagos al Fondo Monetario, la devaluación se va a producir sola, incluso aunque el gobierno quiera evitarla. Hoy el Banco Central vendió 261 millones de dólares. Lo que dicen es una compra de energía por parte de Narsa. La semana pasada también habían caído las reservas fuertes, pero porque Mendoza y Santa Fe pagaron 100 millones de dólares cada uno de sus deudas en dólares, las que contrajeron durante el gobierno de Mauricio Macri. También habría que ir a ver ahí a los que hicieron comisiones tan jugosas, ¿no? Una financiera que su dueño se fue a Uruguay, varias financieras que se entretuvieron todo el macrismo endeudando a las provincias en dólares y que ahora lo estamos pagando. Pero esto se da además justo cuando Cristina y Máximo Kirchner salieron a instalar con fuerza políticamente la imposibilidad de cumplir con ese pacto. Y por eso cruje el conflicto respecto del tema más importante que hay hoy en la economía argentina, que es el Fondo Monetario, y que se manifiesta en la presión sobre el dólar y sobre los precios. Es cierto que le tienen bronca a Agis por lo que dijo ahora, pero también es cierto que del lado de Alberto Fernández y de Massa, le reprochan a Cristina, le dicen, pero en 2021, en julio de 2021, cuando se podrían haber usado los DEGs, el dinero que mandó el fondo para paliar los efectos de la pandemia, para la economía, la propia Cristina dijo, eso lo tenemos que usar en pagarle al fondo la deuda que dejó Macri. O sea que no fue tan unívoca ni tan constante la posición de unos y otros durante la discusión de estos años. Amargamente se queja Guzmán de que le echan la culpa de todo
y de haber ajustado fuerte cuando Massa está ajustando mucho más todavía. Lo que se ajustó, y eso va a discutirse mañana, quizás muy airadamente, en el Consejo del Salario, son los sueldos. Y cuando vos ves los sueldos, mires como los mires, nosotros acá los hemos mirado del derecho, del revés, de todas maneras, es algo realmente calamitoso, que explica en parte por qué la recesión de este año. Fíjate vos, si el salario mínimo era 100, pongamos, en el año 2015, hoy es 67. Fíjate cómo se movía a lo largo de todos estos años. Todos estos años que se mantenía constante son los años previos al 2015. 2015 es ese 100 que ves ahí. Es muy interesante de ver esto, porque cuando se recupera el salario mínimo vital y móvil, es muy temprano, no es como el salario promedio. Lo primero que hace Néstor Kirchner es empezar a subir el salario mínimo vital y móvil. Empieza la baña con los aumentos por decreto, antes del kirchnerismo. Pero después Kirchner empuja con el salario mínimo todos los demás sueldos para arriba. Claro, estaban en el piso en el que los dejó la devaluación de 2002. Pero fíjate, ya para 2006 estaba prácticamente en el nivel en el que terminó en 2015. No pasó esto con el salario promedio, repito, el salario promedio subió mucho.